Buenas noches. Se cumplieron 6 meses desde que se decretó la cuarentena. ¿Cómo lo vivimos los sectores que no gozamos de ningún privilegio? ¿La crisis golpeó a todas, a todes por igual? ¿Cuáles fueron las principales medidas del gobierno durante la pandemia? Sobre esas medidas, ¿a quiénes benefició? Aquellos sectores que vieron con buenos ojos el gobierno y hoy evalúan y discuten estas medidas. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el momento de decir hasta acá llegamos? Bueno, sobre esto vamos a debatir hoy y además estamos a muy pocos días de la acción global por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en América Latina y el Caribe. Entonces vamos a repasar algunos hitos de nuestra lucha, preparándonos para el 28, gritar muy fuerte, aborto legal ya, porque nosotras no podemos esperar más y ya demostramos que estamos dispuestas a dar vuelta a todo. Hoy nos preguntamos cuál es el límite. Un gurú de la autoayuda podría decir que en todo camino de crisis, al final siempre hay una luz. Pero lo que termina pasando es que cuando la crisis la conducen quienes en realidad están pensando en cómo favorecer a una minoría hiperconcentrada, cómo se deja contento al fondo, a los bonistas, se preserva a los bancos, se deja tranquilos a los capos del agronegocio. La luz que se ve venir es la de una locomotora de frente para quienes vivimos de nuestro trabajo. Arranco por acá, un poco fuerte, podríamos decir, para poder debatir y reflexionar un poco sobre cuál es el límite. Hay un sector social que acompaña al Frente de Todos y votó a Alberto Fernández con cierta expectativa, con la motivación de sacarse de encima al macrismo. Muchas y muchos de ellos se declaran completamente antimacristas, antiderechas, son sectores progresistas, trabajadores, estudiantes, activistas feministas, de organizaciones de derechos humanos, socioambientales, que en su mayoría se definen de izquierda. Entonces, viendo el conjunto de medidas que ha llevado adelante el gobierno, me preguntaba, ¿a dónde están los límites? ¿En qué momento una trabajadora, un profesional, una luchadora por los derechos de género, en defensa de los derechos ambientales, los derechos humanos, dice, hasta acá llegué? ¿Cuál es el límite? Porque escuchamos a los voceros del gobierno excusarse en la crisis que dejó el macrismo, en la grave situación internacional que agravó la pandemia. Bueno, es cierto que el contexto internacional ya era sombrío el año pasado sin COVID. Y es evidente que la pandemia exacerbó y multiplicó muchas de las contradicciones que ya se estaban dando en la economía mundial. Esta situación no puede escapar al análisis de la realidad para quienes queremos transformarla. Pero el drama está en que se usa esta situación internacional y la crisis para condicionar, justificar y resignarse. Es así y no se puede hacer más nada. La verdad es que ninguna transformación de fondo se hizo sin enfrentar las tendencias generales de la economía dominante o sin intervenir con una perspectiva opuesta a la que nos intentan imponer. Entonces, ¿dónde están los límites? En medio de la pandemia no se garantizan los derechos a las y los profesionales de la salud, no se avanzó en el sistema único de salud y se terminó beneficiando a las privadas. Se banca a las grandes empresas con la ayuda estatal, mientras a los sectores más golpeados le dieron un ingreso de emergencia insuficiente en dos sentidos, ya que es poco y llegó a pocos. La semana pasada el debate fue el aumento a la policía y no a los verdaderos esenciales. Bueno, esta semana el debate está anclado en la economía, por la presentación del presupuesto 2021 y por las medidas de restricciones a la compra hormiga de dólares contra los sectores medios y trabajadores que lo hacían para protegerse de la inflación, de la devaluación y de la falta de aumento de salarios. Bueno, para el gobierno esos sectores son los responsables del agotamiento de las reservas y nos dicen que si no tomaban una medida drástica se podría ir a una hiperinflación.
Los asalariados intentando defenderse de la carestía son la llave para defender las reservas del Banco Central. Bueno, ahora comparemos esta medida con, por ejemplo, el arreglo con los bonistas, en los que se terminaron resignando para endulzar a los bonistas y acepten 17.000 millones de dólares más, que fue o representan 20 años del presupuesto en salud. ¿No es ese el mecanismo de sangría? ¿No son esas medidas las que llevan al agotamiento de las reservas? ¿Y la negociación con el FMI? Otra vez se habla de negociar los plazos, pero de que es seguro que les garantizan el pago. Se reconoce la estafa, pero además va a venir con injerencia en las políticas que tiene que tomar el gobierno. ¿No tiene que ver eso con la sangría? Entonces, ¿dónde está el límite? Claramente esta situación no perjudica a todos por igual. Para Vicentín, esa estafadora del Estado, lo elemental era avanzar contra todo el daño que causó y lo mínimo que se tendría que haber hecho es una expropiación y que para nosotros tenía que ser sin indemnización. Pero terminó en la nada. Y encima, los Vicentín, los Bulgeroni, Socma de Macri, Galperín, quedan todos exentos del aporte extraordinario. O sea, se pasó de la expropiación a Vicentín a terminar eximiendo a todos de este aporte solidario a las grandes fortunas. Para un plan de reactivación económica en serio se necesitan recursos, pero uno se encuentra que las reservas del Banco Central están escuálidas por la fuga, por el pago de deuda, pero los bancos privados rebosan de liquidez, como dicen los economistas. Es decir, que tienen mucha plata. Bueno, a esos tampoco les llega el impuesto a las riquezas. O el que quedó como aporte solidario, benéfico, casi una colecta de Cáritas. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Por qué los ganadores del modelo macrista, como los pules ojeros que ahora especulan con una nueva devaluación, los bancos, son los que siguen ganando? Y mientras tanto siguen los incendios en los humedales y otras partes del país, donde todos sabemos que los intereses del agronegocio están atrás de las quemas, pero el gobierno deja correr. ¿Y por qué se dice que la toma de tierras es un delito cuando miles de familias viven en una situación desesperante y ni se habla de un plan de viviendas populares? ¿Por qué se sigue manteniendo en su lugar al jefe de la bonaerense, la misma responsable del asesinato de Facundo, el jefe de 100.000 efectivos, 100.000 potenciales asesinos? Ya ahí no hay un límite. Frente a la derecha que grita y es inflada por los medios adictos y también los oficialistas que le dan más espacio y sirve para el operativo victimización, hay que ponerle un programa alternativo y que tenga como orientación rescatar a las y los trabajadores, garantizar derechos elementales. Supone suprimir privilegios de una minoría y eso es a través de la confrontación, ya que nunca se resolvió democráticamente que la minoría ceda derechos para las mayorías. ¿Por qué pasaría ahora? Para encarar este proyecto hay que respaldarlo con empoderamiento y movilización. Y entonces estamos hablando de medidas elementales en defensa propia para iniciar una transición hacia una reorganización general de la economía, de las claves políticas del país, de los principales resortes, que pasa por no perseguir a los microcompradores de $200 por mes, sino con un programa que afronte de verdad la sangría de la deuda, que incluya una investigación de a dónde se fueron esos fondos, que incluya un default soberano. Y hay que decir la verdad, no nos pueden engañar con que esta deuda se paga o se paga, y si no se paga se viene el apocalipsis. Bueno, falso, porque no solo las revoluciones fueron las que impusieron el no pago, sino que todos los países que se desarrollaron y se transformaron en potencia, en algún punto de su camino desconocieron las deudas fraudulentas. Hay que priorizar de una buena vez por todas los intereses de la mayoría, de nuestro pueblo, y no de los buitres y bonistas.
Por eso el cepo no puede ser a los pequeños ahorristas, tiene que ser a los grandes. Y eso se puede hacer nacionalizando la banca, haciéndose de los dólares de la banca privada que obtuvieron parasitando y especulando. Hay que nacionalizar el comercio exterior para que no quede en manos de los pools y las agroexportadoras. Y con ese dinero y esos resortes de la economía se podría resolver, entre otras cosas, el problema de la vivienda, que hoy se elige criminalizar, con un enorme plan de construcción de viviendas populares que además generaría millones de puestos de trabajo. Se trata también de terminar con ese aparato siniestro de corrupción y violencia que representa la policía bonaerense. Hay que disolver esa fuerza y construir otra con una lógica completamente distinta de prevención y control social. Y además, las empresas que se la llevaron en pala, como la TAM, Falabella o la app precarizadora Globo, lo que tiene que hacer el Estado es hacerse cargo de las empresas, expropiar y que sean controladas por sus trabajadores. Y en el caso de la TAM, que pasen a integrar la aerolínea de banderas. Esa fue la agenda que instalamos en la jornada de lucha de la izquierda y el sindicalismo combativo de la semana pasada en el Obelisco, con la presencia de luchadores de movimientos sociales, de derechos humanos y partidos de izquierda como el PTS y nuestro MST. Eso significa un primer paso para la postulación de un tercer polo político en el país, un polo político de la izquierda, y es lo que hace falta. Seguinos en todas las redes sociales del MST Argentina. Activa la campanita de notificaciones y acordate que podés dejar tu opinión o sugerencia en la caja de comentarios. En estos días tenemos una nueva fecha de lucha en el calendario feminista. Como cada 28 de septiembre, se van a realizar acciones coordinadas en toda Latinoamérica y el Caribe por el Día de Acción Global por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Por eso nos parecía más que importante darnos un espacio para recordar la historia de la lucha por nuestro derecho, los debates actuales y algunos paradigmas que se han empezado a plantear al calor de la cuarta ola del movimiento feminista. Recordemos desde hace cuánto las mujeres y personas con capacidad de gestar peleamos para decidir sobre nuestro propio cuerpo. A pesar de estar en el siglo XXI, el derecho al aborto en nuestro país sigue siendo una deuda pendiente. Gracias a nuestra lucha, hoy en día en la mayor parte del mundo es una práctica permitida y el reclamo por la legalización en los países en los que aún está penalizado tiene cada vez más fuerza. Pero, ¿siempre existió la clandestinidad? ¿Desde cuándo se practica el aborto? Y podemos decir que el aborto existe desde que existe la humanidad. En el antiguo Egipto se realizaron los primeros, un papiro redactado cerca del año 1500 a.C., contiene preparaciones que provocaban la interrupción del embarazo. También se encontraron instrumentos para practicar abortos en excavaciones arqueológicas pertenecientes al territorio de China, Persia e India. En la antigua Grecia tampoco se prohibía esta práctica. Sócrates mantenía que el aborto era un derecho de las mujeres y los hombres no tenían voz en estos asuntos. Por eso, llamar dinosaurios a los antiderechos de hoy... ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? ¿No le llevamos al veterinario a que aborte? Nunca estuvo mejor dicho. Recién con la irrupción del cristianismo, el aborto se empezó a considerar un acto pecaminoso y se empezó a penalizar. En el siglo XIX aún el aborto era reconocido como una práctica socialmente extendida para terminar con embarazos no deseados. Y fue recién en 1869 que el Papa Pío IX, al mismo tiempo que modificó la imagen de la Virgen María para ubicar a la mujer en el rol de madre, de esposa hogareña, a disposición del hombre, de hija obediente, determinó que los embriones poseen un alma desde el momento de la concepción y comenzó una ofensiva sobre los gobiernos del mundo para crear legislaciones que lo prohíben. Pero rápidamente surgió un movimiento feminista sumamente ligado al movimiento socialista que se extendió por Europa y el mundo y que comenzó a luchar por los derechos civiles y sociales de las mujeres, entre ellos el derecho al aborto.
Por eso nos sorprende que el primer país en legalizar el aborto fue la Rusia revolucionaria hace ya 100 años. Lo siguiente, Islandia en 1935, Polonia, Hungría y Bulgaria en 1956, Checoslovaquia en 1957 y le siguen Inglaterra en 1967 y Alemania en 1972. En Estados Unidos en 1975, en España en 1985 y en Francia en 1988. En América Latina, Cuba fue el primer país en despenalizar completamente el aborto en 1965. Solamente seguido por Uruguay, recién en 2012. En todos los países donde se legalizó el aborto, el número de muertes maternas por esa causa cayó a 0, y a la vez se redujeron las cifras de abortos y de embarazos adolescentes, ya que la legalización es acompañada por educación sexual y campañas a favor de la procreación responsable. Globalmente, más del 60% de las mujeres del mundo ya tiene este derecho. Solo en África, algunas regiones de Asia y en América Latina aún carecemos del derecho al aborto. Y eso se debe a que el capitalismo necesita que las mujeres y cuerpos gestantes sigan cumpliendo el rol de reproductoras de la mano de obra. La enorme marea verde que protagonizamos millones en 2018 generó un movimiento imparable que logró media sanción de la ley del aborto en diputados, pero que un puñado de dinosaurios del Senado nos arrebató. Alberto Fernández primero dijo que estaba a favor de la legalización. Luego, en vísperas del 8M, anunció que iba a presentar un proyecto y luego, con la excusa de la pandemia, dijo que no es el momento. Lo cierto es que con el aborto legal se evitarían cientos de internaciones por abortos clandestinos y se aliviaría el exhausto sistema de salud actual. Pero para el presidente pareciera que las vidas de las mujeres no son tan esenciales. Nosotras seguimos la pelea irrenunciable por el aborto legal ya. Bueno, queda claro que hace años que venimos peleando por este derecho tan elemental, para que las mujeres y personas con capacidad de gestar podamos elegir soberanamente sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo. Y esta elección está atada indiscutiblemente a la educación sexual integral, al acceso gratuito a los anticonceptivos, dos derechos que, junto a la interrupción legal del embarazo, son sistemáticamente cercenados por los distintos gobiernos que, por ejemplo, no dan el presupuesto necesario o le terminan dando libertad de acción a las provincias que se niegan a aplicarlos. Y cada vez que tanto el gobierno nacional como los provinciales niegan, postergan, ceden nuestros derechos, como sucede ahora con el derecho al aborto legal, hay un jugador político detrás, y es la Iglesia Católica, o podemos decir las iglesias. Por eso nos toca discutir lo obvio, nos toca discutir que no hay excusas válidas para seguir negando el aborto, nos toca discutir que en el siglo XXI el Estado no puede seguir atado a una institución medieval, nos toca discutir que son niñas, no madres. Si hay una institución enemiga de todos nuestros derechos, es la Iglesia Católica. En los últimos años la vimos oponerse fuertemente al derecho al aborto, pero la lista es larga, muy larga. Desde su rol en la colonización para adelante, desde su oposición a las vacunas hace casi 2 siglos atrás, pasando por su rechazo a las leyes de divorcio vincular, igualdad de les hijas naturales, responsabilidad parental compartida, salud reproductiva, a educación sexual integral, fertilidad asistida, matrimonio igualitario e igualdad de género. Y ante cada logro que cuestiona el rol de la mujer como un objeto de producción y reproducción social del capitalismo. Además, es una institución dogmática, jerárquica, solo de varones, con leyes ridículas como el celibato o castidad obligatoria, que además es Vox Populi, que sostiene una estructura pedófila, donde los habituales abusos del poder, en los que esta institución tiene trayectoria, llega incluso a prácticas de abuso sexual infantil, encubiertas por toda una serie de complicidades políticas adictas a la doble moral. Por eso, de mínima, hay que prohibir por ley que los curas estén a solas con menores y formar una comisión investigadora independiente que incluya a la víctima de estos abusos aberrantes. Otro rol siniestro de la Iglesia Católica y también las evangelistas es hacer lobby para que no se aplique la Ley de Educación Sexual Integral y la interrupción legal del embarazo. La semana pasada, una de estas iglesias en Corrientes le hizo un baby shower a una nena de 10 años violada por su padrastro. Barbaridades así pasan en la mayoría de las provincias donde no han sancionado el protocolo, y estas son las consecuencias.
Según las estadísticas difundidas por el Ministerio de Salud, de cada 292 nacimientos que registra nuestro país, uno tiene como madre a una niña que no supera los 14 años de edad, lo que equivale a un nacimiento cada 4 horas. Qué bronca y qué locura tener que explicar que son niñas, no madres. La Iglesia goza de libertad y poder para desarrollar e imponer su dogma gracias al sostén político y económico del Estado. Por leyes de la dictadura se le pagan sueldos al clero y la suma más abultada que reciben es por la educación religiosa. Este año la Iglesia recibirá más de 60.000 millones de pesos que bancamos entre todos, que van, entre otras cosas, a instituciones que no enseñan educación sexual. Y mejor ni hablar de lo que sí enseñan. Y además de estos privilegios, también tiene exención de todos los impuestos. La libertad de culto merece respeto. Lo que no aceptamos es que con la plata de todos, el Estado banque un culto determinado, enemigo de nuestros derechos de género. Ya nos cansamos de repetirlo. Hasta Ricky Martin lo dijo en 2013. Iglesia y Estado, asuntos separados. Hay que anular todos los subsidios a la Iglesia Católica y el que quiera un cura, que se lo pague. O mejor, que los curas se vayan a laburar. Alberto Fernández dijo que iba a presentar un proyecto de ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, desconociendo que ya había otro proyecto que no solamente estaba presentado, sino que se había discutido democráticamente y además había sido aprobado por la Cámara de Diputados en 2018. La pandemia le dio la excusa perfecta, más bien falsa, porque como ya dijimos en otros programas, que este derecho se apruebe no le cuesta más plata y no implica ningún agobio al sistema de salud. Al contrario, ayudaría a que no se usen camas de terapia que son utilizadas producto de abortos mal realizados. Y además, el consenso social ya lo conseguimos nosotras todos estos años. La realidad es que hoy seguimos luchando por derechos que se dieron hace más de un siglo en la Rusia del 17. Nos parece muy importante no olvidar que nos dio la media sanción hace 2 años y fue la movilización masiva de todos reclamando nuestro derecho a decidir. Y vamos a seguir reclamándolo porque no podemos esperar, porque nos morimos en la clandestinidad o somos obligadas a parir en contra de nuestra voluntad, aún en casos donde se aplica, por ejemplo, la interrupción legal del embarazo, que en nuestro país está vigente desde 1921. Bueno, para continuar con esta temática, seguir debatiendo y profundizar un poco más, estamos ahora en comunicación con Estela Manzano. Ella es especialista en tocoginecología, en medicina legal, trabaja en el Hospital Zonal de Trelew y fue la médica que practicó el aborto al que luego se refirió el conocido fallo FAL. Ahora hablamos con Estela. Hola Estela, muchas gracias por la comunicación. Gracias a vos. Bueno, como decía recién, vos realizaste el aborto que luego al que se refirió el fallo FAL. Quería consultarte cómo fue en ese momento, cómo se vivió, cómo tuviste que hacer toda esa pelea para realizarlo y a su vez comparándolo a la realidad actual, porque tenemos el protocolo ILE, pero también sabemos y lo vemos cotidianamente que es muy complejo realizarlo en muchos lugares. Bueno, tuvimos el caso ahora hace semanas en Corrientes. Bueno, ¿por qué crees que se da esta situación? Bueno, empezando con ese aborto del que después fue el fallo FAL, eso fue en 2010 en Chubut. Era un adolescente de Comodoro que reclamaba el aborto porque el padrastro la había violado, un policía a punta de pistola. Un médico en Comodoro le negó el aborto, ella tuvo que judicializarlo, se lo negaron en primera instancia, en segunda instancia y terminó llegando a nuestro superior tribunal. Ese periplo tan duro que tuvo que recorrer ella generó una gran movida en Chubut. Las primeras agrupaciones feministas nacieron al calor de esa movida, en solidaridad con esa adolescente.
tanto en Comodoro, donde compañeras se juntaban y nace la multisectorial, la primera, compas que eran amas de casa, que escuchaban en la radio, que se iban con sus letreritos solas, porque decían, si no está chiquita se va a suicidar. Nosotras acá en Trelew, que también nos juntamos con un grupo de universitarias y de compas que nos habíamos empezado a juntar hacía apenas un año atrás por el tema de aborto. Y en realidad ya había también una guía de aborto no punible en el país en 2007. A mí me habían elegido referente provincial por el programa para el mejoramiento de la calidad de atención del posaborto, pero me costaba horrores. Todos mis compañeros no querían creer. Decían que esa guía la habían hecho los hippies del INADI, me acuerdo todavía cuando peleamos ese aborto. Y era claro, si todavía en esos años hasta costaba que se ligaran trompas por el simple pedido de la mujer y querían discutir los casos en un comité de bioética, era el tutelaje total a nuestros cuerpos. Aborto, yo decía, te aseguro, desde el 2007 que venía, que me habían capacitado en el tema, y yo leía la guía y decía, estos están todos locos. ¿Sabés que para que esto se empiece a cumplir en el país faltan 20 años? Yo no podía imaginarme que me iba a tocar a mí hacer uno así súper mediático en 3 años más. Y bueno, así fue, se resolvió cuando tenía 18 semanas, hice el aborto. Un 8 de marzo, el Superior Tribunal de Justicia falló a favor de ella. Fue muy conmovedor, porque nos juntábamos en Madrid, en Comodoro, en Trelew, y el alivio realmente fue muy importante para nosotras en Chubut, porque a partir de ahí también, aprovechando el momento de que el tema estaba en la opinión pública, presentamos un proyecto de ley de aborto no punible, que fue sancionado por unanimidad, con una sola abstención. Y bueno, y en Chubut se empezaron a garantizar abortos ahí en 2010. La provincia comenzó a comprar misoprostol, bueno, también porque nosotras presionábamos, les decíamos, bueno, esto es legal, ahora vamos a acompañar para que todos hagan juicios, si no, y qué sé yo. Y claro, si comparamos ese primer momento en que realmente éramos muy, muy pocas, 4, 5, 10 en cada Me ciudad. acuerdo en Comodoro. Claro, nosotras comenzamos 4 y en pocos meses ya éramos 10 o 12, se sumaron compañeras trans, porque nos unimos a una colectiva que se llamaba Inclusur, que era por la diversidad LGBT, y nosotras las autoconvocadas. Ese fue un año como de mucha efervescencia, donde logramos cosas, la ley y demás. Y después, bueno, nuestra provincia vino un crecimiento lento, de ir sumando médicas, médicos, psicólogas, para que se garantizaran abortos en más ciudades. Igual todavía nos falta. Por ejemplo, en el hospital de Rawson, en el servicio de ginecología, ya llevamos 10 años de la ley y todavía son todos objetores. Está bien que en los centros de salud hay quien garantiza en Rawson. Acá en Trelew somos muchas más que 2. Hay como 6, 8 médicos en atención primaria de la salud, en distintos centros de salud. En el servicio de ginecología se garantiza bien segundo trimestre, en Esquel, en Puerto Madryn, en Comodoro, pero todavía falta, todavía la mayoría hacen uso y abuso de esta figura jurídica que es la objeción de conciencia, que en realidad no es una figura jurídica, es una deformación de algo muy bonito, que es la desobediencia civil, que nace con Rosa de Luxemburgo, una judía comunista en Austria, que incita a los soldados a no
a no sumarse a guerras ajenas y asesinas donde el proletariado se matara entre sí para que los ricos fueran más ricos y los pobres nos quedáramos con todo el dolor. Desde esa figura hermosa que Rosa crea, después la toman este concepto del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos con lo mismo, como el negarse a participar en guerras. Otros movimientos como el no pagar impuestos cuando eran usados para cosas muy malas, pero siempre la desobediencia civil, que se llamaba objeción de conciencia, tuvo un costo terrible. Iban presos, nadie la llevaba gratis, porque obviamente que a las leyes hay que obedecerlas. Sin embargo, la desobediencia organizada es una forma hermosa de resistencia. La usó Rosa Parks contra el racismo y decir me siento donde me da la gana en un colectivo, no donde vos quieras. Pero esto otro lo tomaron sectores conservadores y han logrado que a ellos no les tenga ningún costo legal, se han arrogado el derecho a desobedecer la ley, jodeme, porque dicen que estas acciones deben estar amparadas por ley porque obedecen a un imperativo categórico. Lo comparan a Kant. A ver, Kant, cuando habla del deber ser, yo valoro mucho el trabajo de Kant, de decir que hay ciertas cosas que sí o sí tenemos que obedecer, como por ejemplo no violar niñas o niños, como por ejemplo respetar derechos humanos básicos, a la protección en la niñez, al derecho a expresarnos, el derecho a que nuestras vidas no sean cegadas antes de tiempo y justamente, ¿sí? Como la pena de muerte, o si querés, como una niña de 10 años que puede morir en un parto porque le niegan el derecho al aborto. Kant dijo algo muy importante también, que es que todo ser humano es un fin en sí mismo. De manera que las mujeres no somos incubadoras humanas, si somos un fin en nosotras mismas. Y los varones trans, porque hay que incluirlos también son un fin en sí mismos, son algo más que una incubadora humana. Bueno, eso es lo que hacen los médicos objetores. Arriesgar vidas ajenas no es un derecho humano. Yo no creo en la objeción de conciencia, ni individual, ni grupal, ni en la parte privada, ni en la parte pública. Eso te iba a preguntar, porque ahora se habla mucho de la objeción de conciencia institucional también. Tal cual, porque es una movida conservadora. Los conservadores, el capitalismo, el machismo, siempre pervierten nuestros hermosos postulados. Por ejemplo, cuando se niegan a la ESI, dicen que porque ellos educan en valores. Yo creo que no hay más alto valor que el autocuidado, el cuidado del otro, la solidaridad, la no discriminación. ¿Cuáles son sus valores? Contame por qué la castidad o el celibato es un valor. ¿Qué de valioso tiene no tener sexo? Pobre gente, ¿viste? Una los compadece, pero que lo quieran extender a todo el mundo es como mucho ya. Claro, hay gente que está un poco fregada. Pero nos roban, se quieren quedar con los términos lindos, como valores, como pro vida. No son pro vida, son pro muerte, porque las mujeres nos podemos morir en los partos. El riesgo de morir en un parto en Argentina es de 1 en 530. Y ellos quieren esconder el peligro que hay en un parto para poder forzarnos a parir tranquilamente. No me acuerdo qué me habías preguntado, me fui por las ramas. No te hagas problema. Ahora yo retomo. Sobre cómo está la situación hoy, porque todavía en muchos lugares no se aplica la ILE, y después, ¿cuál es la situación te agrego cuál es la situación de los abortos en pandemia? Porque se ha escuchado mucho de, bueno, todavía no es momento para la ley, pero sin embargo se siguen produciendo abortos, hemos tenido que lamentar muertas por aborto. Bueno, ¿cuál es la situación
a pesar de la pandemia, podemos decir. Ah, bien. Tenemos que hablar por provincias, como hemos hablado siempre. Es muy curioso, pero acá en Chubut, en Tierra del Fuego, en Córdoba, en varios lugares, en Salta, sentimos que estamos trabajando mejor en la pandemia. Es tan loco, pero lo que pasó es que hay mucha barrera injusta en el acceso a los abortos. Entonces, en muchos lugares, a cada mujer que quería abortar, la mandaban a consultar con la psicóloga, la trabajadora social, cantidad de estupideces que nuestro Código Penal no pide. En lugar de recibir a la mujer y decir, querés abortar, estás convencida, bien, pongo que como no se pueden impedir las enfermedades que el propio embarazo causa al final, y como todo parto es más peligroso que un aborto, que respeto tu pedido, respeto tu autonomía, y chau. Así de fácil es hacer un aborto legal en un hospital. Agarrar la lapicera y hacer una recetita de misoprostol o de tramadol. Si está de menos de 3 meses. Si está de más de 3 meses, se le interna, y en medio día de internación, en general, la mujer está de alta. Ahora, esto de la pandemia hizo que, gracias al pensar que había que evitarle a la mujer circular de acá para allá, en muchos servicios se dejaron de exigir los benditos equipos técnicos interdisciplinarios. Acá en Trelew fue notable. Todas mis colegas y colegas varones comenzaron a recetar directamente. Nadie más exigió psicóloga. En muchos otros lugares no, se sigue como antes de la pandemia. Sé que algo parecido pasó en Tierra del Fuego, algo parecido ha pasado en Córdoba. Ahora, hay provincias como Corrientes. Corrientes nunca garantizó todavía ningún aborto, salvo un único caso de una chiquita que, además de ser violada, tenía un retraso madurativo y una mamá peleadora. A ver, es el único caso que Corrientes garantizó. Corrientes sigue difundiendo falsa información a las mujeres cuando piden abortos. Les dicen que sus hijas tienen mucho peligro en un aborto, de morir, qué sé yo, que el parto es mejor, que además tenerlo y darlo en adopción. Como si uno pudiera borrar que tuvo un hijo, o ese hijo pudiera borrar que tiene una madre por ahí que no lo pudo tener y que lo dio. O este médico horroroso de Corrientes que dijo, bueno, a ver, a la chiquita esta la violaron porque no le educaron, le hubieran enseñado que no hay que sentarse en la falda de los varones. Y además ni siquiera era el padre, era el padrastro. Entonces vos decís, jodeme. Vos les decís que las den en adopción, pero después decís que el padrastro sí tiene el derecho de violar, porque total no es el padre biológico. Si tanto valor le dan a lo biológico, pónganse de acuerdo, ¿sí? Lo que pasa es que ellos saben muy bien que quienes tienen que recurrir al hospital, de nuevo volvemos a hablar de lo que es el concepto clase, son las niñas más pobres, las que les van a parir la mano de obra barata, y una muere de odio al escucharlos, porque enojan mucho. A una la pueden. Pasa, el problema viene en las provincias, ocurre más que por la pandemia, en las provincias muy religiosas, muy machistas, como todas las del NOA, Salta, Jujuy, Corrientes, Mendoza también cuesta mucho. En este momento el mapa país, en realidad, lo más difícil está en Formosa y en Corrientes. En el resto somos una red importante de médicos hospitalarios que nos conocemos, nos escribimos, está la red de profesionales por el derecho a decidir y otras redes subterráneas, como, así como actuamos las mujeres, estas redes rizomáticas, que vamos bajo tierra y nos conocemos y nos acompañamos y estamos en todo el país y somos muchas y muchos, cada vez se van sumando más colegas varones también. Y la verdad es que en la pandemia no estamos haciendo menos abortos, sino más, mira vos. Pero bueno, porque año a año se van sumando personas que respetan los derechos de las mujeres. Pero volvamos a la objeción de conciencia. Hasta que la objeción de conciencia no sea prohibida en el país, lo mismo me da el Código Penal que una ley de aborto
por plazos, y te lo digo con dolor, como parte de la campaña, si hoy saliera una ley de aborto hasta las 14 semanas, como la que tuvo media sanción, y que les permitiera la objeción de conciencia tan amplia que les permitía negar abortos salvo que la mujer estuviera en grave peligro para su salud o su vida, yo quiero quedarme con el Código Penal. Y ahora te explico por qué. El Código Penal, como está, no incluye el permiso para objetar hacer abortos. Nos tenemos que regir por otras dos leyes, la Ley de Derechos del Paciente y la Ley de Ejercicio de la Medicina. Esas dos leyes asumen que no somos Teresa de Calcuta, por suerte, porque era una vieja sádica que le encantaba dejar morir gente teniéndola de la manito. Por ejemplo, se le morían por apendicitis, que si lo llevaba a la otra cuadra al hospital de la India, operaban a esa persona y vivía. Pero la vieja cobraba muchísimo en donaciones por tenerle la mano, viendo cómo un enfermo de apendicitis se moría en sus centros. Bueno, el tema es que la ley asume que no somos Teresa de Calcuta, y ni somos santas, que las personas médicas por ahí tenemos el derecho a no atender a alguien. Puede que porque le tenga miedo, que porque esa persona me hizo un juicio ya, que porque esa persona me quiso violar o violó a mi hija, qué sé yo, soy humana, puedo no querer atender a alguien, pero le pone límites a esa acción mía para poder dejar de atender a una persona que me consultó. Aunque sea el peor sádico del país, yo primero lo tengo que dejar en manos de otro médico, fehacientemente. Yo tengo que llevarlo a las manos de ese otro médico y que firme que se hace cargo de esta persona. Bueno, con su bendita objeción de conciencia es lo mismo. Si un objetor, un machista, un religioso, un desgraciado que hace abortos clandestinos, entonces no quiere hacerlos gratis en el hospital o en la clínica, recibe a una mujer que pide un aborto, él tiene que encontrar quién se lo haga, y si no, lo tiene que hacer él mismo. Esa es la única manera de evitar la objeción institucional, exigiéndole a cada uno que se haga cargo de cada paciente que recibe. Y esa ley no dice que la persona tenga que estar grave para dejarla en manos de otro. Mira vos, pero como nosotras o somos mujeres o somos varones trans, todo un grupete igual de discriminado, para nosotros sí en el proyecto de media sanción les dejaron poner que solamente estaban obligados a atendernos si estábamos graves. Y vos sabés que entre la gravedad y la muerte el hilo es muy finito. ¿A cuánto me tiene que latir el pulso? ¿A 40? Ya tengo que estar boqueando, tengo que estar en el respirador. ¿A qué le llamás vos? Criterio de gravedad. Porque la gravedad en el embarazo empieza al final, cuando ya van a tener su bebito vivo. La preeclampsia, la eclampsia, el síndrome HELP, las cosas que nos matan, en general, empiezan a pasar después del 6º o 7º mes. Por eso odio tanto la objeción de conciencia. Por eso, si no vamos a tener una buena ley de aborto, prefiero quedarnos como estamos. Yo sé que el camino y que lo que digo es lo más antipopular del mundo. Esto que estoy diciendo no me va a llenar de amigas. Esto se llamaría Perdiendo Amigas por Estela Manzano. Pero bueno, si va a salir una ley de aborto que amplíe la objeción de conciencia, y la verdad yo tiemblo, Cele, y no es popular lo que estoy diciendo y lo sé, pero va a ser la gran pelea cuando la ley salga. Bueno, vamos a pelear, como vos decís, para tener esa ley, pero que sea un derecho garantizado para todas las mujeres, personas con capacidad de gestar y sin ninguna objeción de conciencia, ni individual, ni institucional. Va a ser una pelea dura, sabemos cómo es, sabemos a quiénes nos enfrentamos, a todos estos sectores antiderechos, pero también a quienes se sientan en los sillones del Congreso que terminan cediendo o defendiendo esas presiones y esas posiciones, pero bueno, ahí estaremos nuevamente para defender nuestros derechos que tienen que estar garantizados por este Estado, y bueno, será una pelea dura y esperemos que la demos y nos lo garanticemos este año. Estela, quiero agradecerte por lo que haces,
pero aparte por estos minutos y por supuesto para seguir charlando en otro momento y seguir luchando, por supuesto, por nuestro derecho. Yo te doy las muchas gracias. Gracias a ustedes. Y creo que, aunque lloramos mucho cuando la ley nos salió en 2018, porque lloramos y mucho, que nada, que perdimos una batalla, nada más, que este tiempo de espera tal vez sea bueno para una ley mejor. No nos hemos quedado ni nos vamos a quedar quietas, es como vos decís, yo confío en nosotras, en nuestra capacidad de organización, de lucha, y bueno, y vamos a seguir avanzando. Gracias, Estela. Bueno, como queda demostrado, esta lucha tiene muchísima historia y por supuesto que vamos a seguir dando esta pelea hasta el final, hasta que en nuestro país el aborto sea legal, porque no podemos permitir que, de acuerdo al lugar donde vivimos, al hospital al que llegamos, a la clínica y a la o el profesional que nos atienda, que se garantice o no la interrupción legal del embarazo. No puede ser que sean ellos quienes decidan. Esa es nuestra decisión, es la decisión sobre nuestro cuerpo. Por eso vamos a seguir peleando por la interrupción voluntaria del embarazo y que es el Estado quien lo tiene que garantizar en todo el territorio nacional. Vamos a seguir peleando por nuestra ley, una ley que no tenga la objeción de conciencia, que no limite las semanas para realizar la práctica, que no se metan los sectores antiderechos en nuestro proyecto de ley. Por eso vamos a seguir en las calles. Por eso este 28 volvemos a insistir en que el aborto tiene que ser legal. No podemos seguir esperando. Y lo que siempre decimos es más que una frase, porque necesitamos de verdad educación sexual integral en todas las escuelas, en todos los niveles para decidir. Como así también anticonceptivos gratuitos para no abortar y por supuesto aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Por eso vamos a pelear, por eso vamos a estar el 28 en las calles y también para que la Iglesia y el Estado definitivamente estén separados. No puede ser que el Estado siga bancando a esta institución completamente enemiga de nuestros derechos con miles de millones de pesos al año. Por eso, Iglesia y Estado, asunto separado, también se va a escuchar con mucha fuerza este 28. Bueno, ahora vamos a la recomendación que nos tiene Abril. Hoy voy a recomendar un documental, Chavela, dirigido por dos directoras, la australiana Catherine Wood y la estadounidense Dareya Kai. Esta película logra condensar las múltiples facetas de la personalidad de Chavela Vargas, combinando su propia voz con la de sus allegados y varios registros de archivos de sus performances en vivo. Si hay algo que caracterizó a este ícono de la música latinoamericana, fue la capacidad para dejar todo en cada uno de sus shows. Chavela se entregaba al público sin pensarlo, exhibía sus dolores, sus desgarros y sus pasiones. Por eso cada uno de sus shows se volvía una obra cruda, visceral y atrapante, y el documental refleja todo esto. Nacida en Costa Rica, viajó a México buscando libertad, y así se convirtió en una de las artistas más importantes para la cultura sudamericana. Lesbiana y valiente, sabía que despertaba suspiros en muchas mujeres, y vivió su sexualidad libremente, sin tapujos. Luego de 12 años de no cantar por un alcoholismo que la atravesó, volvió a cantar para despedirse, pero esta vez en España, otro país que adoptó como suyo. Sabía que la libertad conllevaba soledad, pero se aferró a la música, quería morir arriba de un escenario. Y decía que cuando llegue su momento se iba a ir, sola pero tranquila. Chavela era más que sus canciones, era más que su tristeza, era más que una mujer que necesitaba no ser condenada por ser lesbiana. Chavela, como bien lo demuestran los 90 minutos del film, era un grito de libertad. La puedes encontrar en el streaming de la N Roja y te va a encantar. Chavela, además de una cantante única, es vista por el movimiento de mujeres como una referencia. Desde la cultura ella abrió camino, fue pionera, visibilizó la identidad lesbiana como pocas. Bueno, si no la escuchaste y no conoces su historia, mira este documental hoy mismo. Y además, antes de despedirnos, no quiero dejar de mencionar que ayer
la primera línea, las y los verdaderos esenciales, los trabajadores de la salud, salieron a luchar. Es vergonzoso que quienes están en la primera línea, quienes nos están cuidando, tengan que salir a exigir al Estado que se le garanticen sus derechos, tengan que salir a exigir que tengan salarios igual a la canasta básica, que se termine el poliempleo, que sea reconocido, por ejemplo, enfermería como una carrera profesional. Acá en la ciudad, las y los enfermeros, quienes están dando su vida en contra de la pandemia, tienen que exigirle al gobierno de la ciudad que los reconozca como profesionales. La verdad es que es indignante. Por eso, y como lo hemos hecho desde el inicio de la cuarentena, vamos a seguir acompañando cada uno de sus reclamos por todos sus derechos para que se reconozca enfermería como carrera profesional, pero fundamentalmente para seguir exigiendo que la salud sea garantizada como un derecho social a toda la población. Y bueno, ahora sí, antes de irnos, no se olviden que este viernes es la huelga mundial contra la crisis climática, de la cual vamos a participar junto a la Red Ecosocialista y distintas organizaciones en la movilización que están convocando a las 15 horas desde Congreso a Plaza de Mayo, porque acá hay que entender que el problema no es el clima, el problema es este sistema y nuestras vidas valen mucho más que sus ganancias. Bueno, ahora sí, nos vamos, pero nos vemos el 28 en las calles para que sea ley, porque acá hay mucha fuerza para seguir planteando y planeando cómo dar vuelta a todo.